Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de Aprende a Programar con Tablero y Marcador. Hoy no vamos a tener una clase, sino que vamos a solucionar una pregunta que me hacen con frecuencia y es ¿cuál lenguaje de programación aprender primero? Y como en esto de la programación hay muchos fanáticos, yo les voy a dar una perspectiva de cómo hacer esa elección, que no es fácil, y pues lo primero que necesitamos saber, o, o la persona que va a escoger un lenguaje, debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué quieres aprender a programar? ¿Qué tipo de programas quieres hacer? ¿Y cuáles son tus conocimientos previos? Veamos algunos ejemplos de por qué querría uno aprender a programar. Muchas de las personas quieren aquí conseguir un empleo y ganar dinero, ¿sí? Porque últimamente los programas ganan mucho, los salarios son altos, bueno, ahora no tanto, se ha puesto se ha puesto el pan a mordiscos, pero igual conseguir empleo es más fácil conseguir empleo en programación que en otras profesiones. Entonces mucha gente se ve como tentada a aprender a programar por el tema económico. Esto plantea una dificultad y es que aprender a programar para ganar dinero es un trayecto muy largo, porque no solamente hay que aprender un lenguaje, sino que hay que aprender un framework, ganar experiencia, hay que conocer el tipo de software que se va a desarrollar. Es un camino muy largo y la verdad hay muchos vendedores de humo por ahí que le ofrecen a la gente que puede conseguir un empleo con unos cursitos de cero experto en Python de 2 semanas o con un bootcamp. Eso no funciona así. Pero bueno, esa es una motivación. Otra motivación es que muchos desean hacer una aplicación, crear una startup y hacerse súper millonario como Mark Zuckerberg. ¿Es posible? Es casi tan difícil como lo primero. Sí, porque no solamente tienes que aprender a programar, sino que tienes que tener una buena idea, hacerla realidad, ponerla al aire. Entonces, muchos tienen la ilusión de que en unos pocos meses van a aprender a programar y hacerse millonarios. Tampoco es así, pero bueno, la idea no es matar la ilusión a nadie. Otras personas, y es muy común, decir, quiero hacer un juego como Call of Duty, pero mejor porque voy a tener X vidas. También es una ilusión, ¿sí? También es una ilusión. Pero yo les voy a decir con qué lenguaje se podría hacer. Mm, Aquí vienen cosas más reales, ¿sí? Tengo tareas en mi trabajo que deseo automatizar. Por ejemplo, soy el encargado de descargar los extractos bancarios y cruzarlos con las cuentas por cobrar. Eso es algo viable, ¿sí? O soy el encargado de consultar los datos del dólar y meterlos en una hoja de Excel y hacer un reporte semanal. Eso es viable. Además, porque va a tener el conocimiento previo para hacerlo. Mm, Otra, porque sí, porque es divertido, programar es muy divertido. Funciona y tal vez es la mejor manera para aprender a programar es que aprendas a programar porque quieres, porque te vas a entretener con eso. Eh, Otras motivaciones que no están ahí, me lo pidieron en el trabajo o quiero mejorar mi perfil laboral. Soy analista, sé analizar datos en Excel y en Power BI, quiero aprender a programar porque me hará el trabajo más fácil o me hará más fácil cambiarme de área laboral. Eso es viable. ¿Listo? Entonces, esas son las motivaciones y hay que tenerlas claras porque si no sabes qué es lo que quieres hacer, va a ser difícil escoger el lenguaje. ¿Listo? Lo siguiente que hay que determinar es qué tipo de programas quieres hacer. Entonces, uno son las aplicaciones web. Una aplicación web es el primer Facebook, no el Facebook del celular, sino el primer Facebook. Google es una aplicación web. Eh, la página de la DIAN, donde pagas los impuestos, es una aplicación web. Cualquier página que abras en un navegador va a ser una aplicación, o sea, cualquier aplicación que abras desde tu navegador va a ser una aplicación web.
O sea, si lo abro en el navegador, es una aplicación web. Ahora, aplicaciones para móviles, celulares y tablets. Es otro tipo de aplicación, es un tipo de aplicación para móvil sería el WhatsApp, por ejemplo, es una aplicación. Waze es una aplicación móvil. Eh, Rappi es una aplicación móvil. ¿Sí? Entonces, ese tipo de aplicaciones también se pueden desarrollar. Otro tipo de aplicaciones serían, por ejemplo, chats. ¿Sí? Un chat para WhatsApp o para Facebook es una aplicación que corre sobre otra aplicación. Es, te comunicas con WhatsApp o con Facebook y tu aplicación, aunque corre en el chat de WhatsApp o en el chat de Facebook, es una aplicación con la que puedes automatizar una tarea, perdón, una conversación. Eso es viable. Otro tipo de aplicación que se puede hacer son robots, por ejemplo, para automatizar trading, eh, para automatizar tareas diarias, que tengo que enviar unos correos, tengo que cruzar unos saldos del banco, em, necesito una aplicación que me lea mi correo y todos los que sean facturas electrónicas me los meta a una carpeta. Eso es un robot que automatiza una tarea. Otro tipo de aplicación muy común, típico, es el analizar datos y sacar reportes. Eh, Soy la persona encargada del área financiera y necesito sacar reportes de, qué sé yo, de ventas, ¿sí? O de clientes el MOR y cosas de ese estilo. El software de mi empresa no lo hace y necesito hacer ese análisis. Eh, y lo otro serían aplicaciones de escritorio. Me faltaron videojuegos ahí también. Aplicaciones de escritorio, por ejemplo, WinZip es una aplicación de escritorio, Word es una aplicación de escritorio. Bueno, el Word nuevo ya no, es de escritorio web. Eh, pero el Word tradicional es una aplicación de escritorio. Photoshop es una aplicación de escritorio. O sea, cualquier aplicación que instales en la computadora y le des doble clic para correrla es una aplicación de escritorio. Aquí me faltó en este listado videojuegos. Mucha gente quiere aprender a programar por hacer videojuegos. Los hay videojuegos móviles, videojuegos para consolas y videojuegos para móviles, consolas y para computador. ¿Listo? Lo otro que necesitamos saber es qué conocimientos previos tienes. ¿Sí? Si estudiaste una carrera relacionada con sistemas, posiblemente ya tengas una gran lógica de programación. Hayas visto bases de datos, programación orientada a objetos. Entonces eso va a ser de gran ayuda porque de pronto no sería el primer lenguaje, pero sí sería un cambio de lenguaje. Si estudiaste ingeniería, matemáticas, física o ciencias, vas a tener una gran ventaja porque ya habrás visto los conceptos matemáticos detrás detrás de la programación y es muy probable que hayas aprendido algún lenguaje de programación muy por encima para, para para tu carrera, ¿sí? O alguna materia te habrán puesto a programar. Pasa lo mismo con las administrativas, financieras y contables. No tanto en las contables. em, es menos. Luego, ¿sabes manejar Excel? Si sabes manejar Excel, ¿tienes alguna ventaja? Y, y si tienes otras carreras o solamente bachillerato, pues necesitarás aprender algunos conceptos adicionales básicos. Entonces, empecemos con las diferentes opciones. Python. Python es el lenguaje más popular por el momento. Bueno, él y JavaScript son los más populares. Es un lenguaje muy fácil de aprender, es muy popular, mucha gente lo usa, vas a encontrar miles de cursos en internet. Em, yo se lo recomendaría a quienes vayan a hacer análisis de datos, ¿sí? Financiero, o sea, de este grupo de acá me voy a hablar un poco. Los que tienen carreras administrativas, financieras o contables, Python les va a servir mucho. Los que saben Excel les va a servir mucho Python. Sobre todo los que saben Excel pueden combinar Python con algo llamado pandas. Porque les va a ser muy natural, porque los conceptos de Python más pandas son muy parecidos a los de Excel. Los conceptos, no la programación. Entonces, para análisis de datos, si quieres hacer la parte backend, o sea,
Cuando haces desarrollo web hay dos partes, una parte que corre en el navegador, una parte que corre en el navegador, otra que corre en un servidor web. La parte backend es la que corre en el servidor web, esa la puedes hacer en Python, ya sea como web services o como server-side render. Server-side render significa que la página es creada desde el servidor y te la entregan ya hecha. Entonces, eso lo puedes hacer con Python. Mm, es el lenguaje 1A para automatizar tareas, es mi favorito para automatizar cualquier tarea. Eh, es obligatorio para meterte en el mundo de inteligencia artificial, es el lenguaje 1A para inteligencia artificial. Y también podrías hacer aplicaciones de escritorio, aunque yo realmente no lo recomiendo mucho porque la instalación de una aplicación de escritorio en Python implicaría mucho trabajo, dependencias y demás, e incompatibilidades. No, yo realmente no lo recomiendo. Además es algo que no podrías distribuir de pronto para uso interno, para uso personal. Aguantaría, pero no para un producto que puedas vender. Mm, Entonces, ese es el primer lenguaje. Siguiente lenguaje, JavaScript. También es muy fácil, es muy popular, muy, muy, muy popular. Tal vez yo pienso que puede ser hasta más popular que el mismo Python. Si quieres aprender desarrollo web, es el lenguaje obligatorio, porque todo lo que ocurre en el navegador ocurre en JavaScript, ¿sí? Y es el único lenguaje que corre en el navegador, ¿sí? Entonces, es mandatorio aprender JavaScript si tu aplicación va a funcionar en el navegador. ¿Listo? Obligatorio. Como se ha hecho tan popular, también se han creado formas para hacerlo correr en la parte de los servidores con algo llamado Node. Entonces puedes, igual que en Python, hacer la parte de servidor, ya sea para web services o para mostrar la página web. También lo usan para automatizar tareas, pero es mejor Python. O sea, si quieres automatizar tareas, te recomiendo más Python. Porque menos, digamos, tiene más librerías y está mejor soportado. También puedes hacer aplicaciones de escritorio porque se ha puesto de moda una manera de correr una aplicación, un navegador, como un navegador en una aplicación de escritorio. Em, También sirve para hacer aplicaciones de escritorio, resultados bastante buenos, ¿sí? Mm, y profesionales. Para aplicaciones móviles también es muy popular, pero necesitas aprender JavaScript y alguna framework o librería para trabajar en eso, como React Native, Angular, hay muchos. Eh, entonces, es muy versátil para eso. También es muy popular para videojuegos, para juegos para móviles, es muy popular. Y si los juegos son sencillos y no son como dijera yo, que necesitan un gran rendimiento y uso de memoria y demás, o sea, juegos pequeños, casuales, JavaScript es una herramienta muy buena, por ejemplo, con librerías como Cocos o Phaser, es el lenguaje 1A. Ahora, de JavaScript hay un hijo que se llama TypeScript, que es la parte orientada a objetos de JavaScript. Mm, Deberías aprender, si te vas por ahí, podrías aprender JavaScript y luego TypeScript. ¿Sí? Pero aprender TypeScript directamente sería pues un error. Otro favorito es PHP. ¿Sí? Dicen que PHP está muerto, pero no. Empezar es muy fácil, es muy popular, indispensable en el desarrollo web de algunos sitios, principalmente los que están hechos en WordPress. ¿Sí? O sea, WordPress y PHP van de la mano. Eh, no sirve para hacer la parte web o sea, la parte JavaScript, o sea, la parte del servidor web, perdón, de la parte del navegador en la web, no porque siempre va a ser JavaScript, pero sirve para hacer la parte web donde la página se haga render desde el lado del servidor. Y lo mismo para web services. También hay gente que lo usa para automatizar tareas, por lo que el lenguaje tiene muchas extensiones. Mm, pero aquí, igual que en JavaScript, yo recomendaría
más Python. Si tu objetivo es buscar trabajo, hay muchísimo trabajo en PHP y realmente es bastante fácil de aprender. Java. Java es el lenguaje más versátil, corre en casi todo, casi todo. Excepciones, no corre en la parte web del navegador porque ese es solo JavaScript. Ahí es el mundo solo de JavaScript. Y no sirve para programación en iOS. Son como los dos únicos lugares donde Java no entra. El resto sirve para todo. Para aplicaciones móviles, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones web, para aplicaciones de automatización de tareas, sirve para inteligencia artificial, aunque en este caso inteligencia artificial es mejor Python. Sirve para hacer videojuegos, aunque en caso de videojuegos, dependiendo del tipo de videojuego, es mejor C Sharp. Pero es el lenguaje más versátil, es el que yo más uso, ¿sí? Porque es el que tiene mayor espectro. No es un lenguaje fácil para entrar. O sea, porque es full orientado a objetos, entonces eso requiere ciertos niveles de abstracción que no tiene, por ejemplo, Python. Python, tú escribes print hola mundo y ya hiciste un hola mundo. Aquí el hola mundo tiene por lo menos unas 7 líneas de código, 8 líneas de código. Con imports es complicado, pero esto es bien importante. Si tu aplicación o tu objetivo es hacer una aplicación grande, muy profesional, la recomendación es Java. ¿Sí? Em, Sobre todo porque permite unos grandes niveles de abstracción y se puede conectar a todo. A bases de datos, a Redis, a web services. Lo metes dentro de los celulares. Es muy lenguaje. Es un lenguaje súper versátil. El competidor de Java es C Sharp y toda la familia .NET. C Sharp es la competencia que creó Microsoft para hacerle contrapeso a Java. En este caso, la única gran diferencia es que en aplicaciones móviles, en C Sharp, sí puedes desarrollar para los dos tipos de celulares, Android y iOS, pero usando como un framework, una librería especializada para eso. Eh, Desventajas que requieres todo el ecosistema Microsoft, que es el que está mejor soportado, y si quieres hacer una aplicación para Linux, lo puedes hacer, pero no es tan fácil ni tan bien soportado. En Java sí está soportado todo. C y C++. Esto es el lenguaje más omnipresente. Está en todos lados, menos en la parte web del navegador. Eh, Está en todos lados. Todos lados. Lo que pasa es que es un lenguaje muy difícil. Súper difícil. Eh, Aunque sea el lenguaje más difícil, para mí es el mejor lenguaje para aprender a programar. Cada uno debería aprender a programar en C, las cosas básicas, porque te obliga a entender muy bien la programación y dejarlo para irte a Java o C Sharp, ¿sí? Y usar C cuando realmente lo necesites, ¿sí? Entonces puedes hacer de todo, pero con un gran esfuerzo. Es muy complejo. Algunas aplicaciones realmente lo necesitan, unas que, digamos, en los videojuegos, donde, donde la optimización, la velocidad es lo más importante, es el lenguaje por excelencia. O sea, un juego triple A, lo más probable es que esté hecho en buena parte, esté hecho en C++, en C o C++. eh, o las partes más de mayor rendimiento estén hechas en C o C++. Listo. Otro lenguaje es Swift, es el lenguaje de Mac, o sea, de todo el mundo Apple. Es para hacer aplicaciones nativas en iOS y en macOS. Mm, no es tan fácil de aprender, no es tan fácil de aprender, pero si aprendes esto, hay dinero garantizado.
y trabajo garantizado. Necesitas una Mac para poder programar en él y tiene mucho mercado entre quienes hacen aplicaciones nativas. Otro lenguaje que se puede aprender a programar es Visual Basic for Application. Este es el lenguaje con el que se hacen las macros de Excel. Y puede ser el lenguaje para aquellas personas que deseen automatizar tareas administrativas. O sea, ¿se acuerdan el ejemplo que di al inicio de la persona que es contador y que desea hacer cruces y demás? Eh, Su ambiente nativo es Excel. De pronto el buscar B o ciertas macros o ciertas funciones de Excel, filtros, no le aguanten. Esto le permitiría llevar Excel como al siguiente nivel y convertir Excel en una herramienta de programación. Y adicionalmente tiene el poder de .NET. O sea, .NET es Volvamos acá. Vamos acá. Es todo el ecosistema creado por Microsoft y desde Visual Basic, perdón, desde Visual Basic for Applications, podrías hacer cosas como llamar APIs, conectarte a bases de datos y cosas de ese estilo y hacer cosas muy, muy interesantes. Em, Esos son los lenguajes básicos. Ahora, hay otros lenguajes que se pueden aprender, pero son como más de nicho. Entonces, Go es usado para algunas partes web, para aplicaciones de alto rendimiento, es como una competencia de C. A mí no me parece tan fácil de aprender, me parece restringido en librerías y demás. Mm, Está ahí, pero no, digamos, yo no lo recomendaría. Ruby estuvo de moda hace un tiempo para aplicaciones web, tampoco lo recomiendo. Dart es el lenguaje de Flutter. Flutter es una herramienta para hacer aplicaciones móviles. A mí me gusta mucho que te permite hacer aplicaciones para Android y para iOS de muy buen rendimiento. Lo recomendaría para aprender después de aprender otro lenguaje y recomiendo usar Flutter. A mí me gusta Flutter para desarrollo de aplicaciones. TypeScript es el lenguaje que podrías o deberías aprender ya después de que domines JavaScript para hacer aplicaciones web o aplicaciones móviles. O sea, es como una forma de hacer JavaScript orientado a objetos muy, muy buena. Eh, Perl. eh, Perl es como un Python. Es para hacer scripts y si tienes que automatizar tareas, pues es posible que encuentres script en Perl. Es una competencia para Python. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, lo uso con alguna frecuencia, pero he preferido decantarme por Python por mejor documentación, el lenguaje es más fácil y más poderoso. Este icono es un poquitico difícil, es Bash, es para hacer scripts en Linux. Si quieres automatizar tareas, vale la pena. Kotlin. Kotlin es el lenguaje que crea Google para evitarse problemas con la gente de Oracle y Java. Kotlin es una versión de Java más simplificada en lenguaje, en sintaxis. Es un lenguaje que puedes aprender si vas a hacer aplicaciones para Android. Eh, pero yo te recomendaría aprender primero Java y luego Kotlin, ¿sí? Porque los conceptos de Java, o sea, Kotlin es como un Java comprimido en sintaxis. Mucha gente critica Java porque la sintaxis es muy verbosa. Ahora, ya vimos todos los lenguajes que puedes aprender. Bueno, realmente todos no, buena parte. Pero hay algo que tienes que aprender obligatoriamente, así, ah, independientemente del lenguaje. Tienes que aprender SQL, ¿sí? Es definitivamente debes aprenderlo, eh, porque es el lenguaje con el que te comunicas con las bases de datos. Es un lenguaje muy fácil de aprender. Te tomará unos 3 4 días aprender SQL. Eh, Otro indispensable es HTML, porque porque si vas a hacer aplicaciones web, ya sea en JavaScript, ya sea en Python, ya sea en Java, lo que sea, pues necesitas aprender HTML porque eso es lo que vas a dibujar. Porque HTML es el lenguaje para hacer las páginas web.
No es un lenguaje de programación, pero tienes que aprender HTML. Ahora, si quieres que tu página web se vea bonita, pues tienes que aprender CSS. Entonces es otro obligatorio. ¿Listo? Ya tenemos tres obligatorios. Otras dos cosas que debes aprender es a moverte en la línea de comandos de tu sistema operativo. ¿Sí? Entonces ya aprender a crear carpetas, borrar carpetas, moverte entre una carpeta, correr un comando, cambiar el path, eso es obligatorio aprenderlo, porque si no vas a terminar ejecutando cosas, haciendo cosas que no entiendes qué son. Eh, no es trivial, tampoco es difícil, te tomará unos cuantos días aprenderlo. Entonces coloco aquí el icono de C2 puntos para los que trabajan en Windows o la consola de Linux para los que trabajan en Linux y es muy parecida a la de Mac. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.